En este PPS deseo mostrar un claro ejemplo de cómo puede usarse en hidroponía el dióxido de carbono que generan algunas industrias como resultado de sus producciones y que generalmente desperdician venteándolo o mal vendiéndolo en el mejor de los casos. En su división de industrias derivadas del agro, la compañía Archer Daniels Midland de Illinois, Estados Unidos, entre otras sustancias, produce alcohol por la fermentación de maíz. El proceso libera al aire como desechos tanto calor como dióxido de carbono. En lugar de ventearlos, contaminar el aire y desaprovecharlos o mal venderlos, ADM ha encontrado una solución ecológica y al mismo tiempo redituable para estos desechos. A través de un imaginativo proceso, tanto el CO2 como el calor son reutilizados en un proyecto hidropónico y otro acuapónico, ambos en una localidad cercana al lugar de asiento de la fermentadora. 20 años atrás, la empresa decidió incursionar en hidroponía. El calor fue utilizado tanto para calentar la solución nutritiva de su instalación de lechugas y hierbas hidropónicas, como los invernaderos en las épocas frías del crudo invierno de esas latitudes. Mientras, con el CO2 enriquecen el ambiente de estos a los efectos de mejorar la fotosíntesis. El gas es comprimido y licuado en la planta de fermentación y luego se lo conduce por cañerías bajo tierra a los invernaderos de la empresa, los cuales cubren aproximadamente más de 4 hectáreas y media. El exceso de CO2 comprimido y licuado es vendido para la producción de hielo seco y también para la gasificación de bebidas sin alcohol. En una muy reducida investigación que efectué de la situación en Argentina a mediados del 2007, tuve oportunidad de visitar una industria cervecera cercana a mi domicilio. El interlocutor que encontré allí era el encargado de los efluentes de la misma. Siempre, el éxito o el fracaso de una gestión depende en gran medida de la suerte que se tenga en encontrar en la otra parte algo de interés en la propuesta que uno lleva. Aunque con mucha cortesía y aparente afán de colaboración, desde su posición, esta persona quizás no era la correcta a interesar dentro de la empresa. De él pude conseguir un solo valor de utilidad para este trabajo. Es el que aparece en la pantalla. Bien, es suficiente para justificar esta presentación. Siguiendo el trabajo norteamericano ya mencionado, veamos ahora un proyecto de lechuga hidropónica utilizando el enriquecimiento con dicho gas carbónico. Veamos aquí los tiempos que regulan el proceso de cultivo de esta lechuga. Se puede observar en el diagrama que existen dos fases bien diferenciadas. La de siembra y propagación, sector celeste marcado como fase 1, que incluye la siembra, la emergencia y la propagación, y la fase 2, de crecimiento hasta el tamaño adecuado, que lleva 2 trasplantes, uno para cada etapa de crecimiento y la recolección final. Esto está en el sector rosado del diagrama y es allí, en las etapas de esa fase 2, donde se produce la mayor cantidad de fotosíntesis. En este gráfico podemos observar con mayor claridad el efecto del enriquecimiento con dióxido de carbono. La curva amarilla que estamos viendo ahora es la representación del crecimiento normal de una planta de lechuga cuando existen 300 partes por millón en el aire que la rodea.
En cambio, la curva azul corresponde a dicho crecimiento cuando se enriquece el ambiente a aproximadamente unas 1000 partes por millón. Se puede observar que a igual tamaño de planta en el aire enriquecido se requieren menos días para llegar al mismo. También podemos ver que a igual cantidad de días se puede obtener una planta más grande y por ende de mayor peso como producto de una mayor acción fotosintética cuando hay más CO2 alrededor de la planta. A los efectos de una comparación final que muestre claramente las bondades en cuanto al balance económico del proyecto aquí presentado, planteamos el siguiente ejemplo. Consideremos un cultivo hidropónico de lechugas ubicado sobre una superficie cubierta de 8.000 metros cuadrados, con el objeto de alcanzar un valor de 1.500 partes por millón de dióxido de carbono. Se deben utilizar en este ejemplo 100 toneladas de gas carbónico por año durante las horas diurnas. Para tener pautas comparativas con un cultivo similar sin enriquecer, se ha tomado en consideración el crecimiento de las plantas hasta alcanzar igual tamaño. Con todo esto en mano, los resultados se muestran en la siguiente diapositiva. Tenemos aquí las dos columnas que nos muestran las diferencias entre ambas posibilidades. Sin perjuicio de la necesidad de actualizar los datos de los costos unitarios a la fecha y lugar que correspondan a la localización del proyecto, a los efectos comparativos, seguimos aquí trabajando con valores correspondientes a julio de 2007 en los alrededores de Buenos Aires. El costo de la producción por unidad incluye un 40% por imprevistos y un 5% por posibles pérdidas, y no incluye la infraestructura requerida para alcanzar el gas hasta el lugar de cultivo, ni los costos de empaque, transporte, comercialización, administrativos, fiscales, etc. Para el valor por unidad, se ha colocado el mínimo alcanzado en venta a supermercados hasta el momento de realizar este estudio. Pero a los efectos de la evaluación del proyecto, debo expresar que en muchas ocasiones se ha llegado a pagar hasta $1,60 cada lechuga. Con los valores en pantalla, queda claramente demostrado que este proyecto le da a las 100 toneladas de CO2 un valor agregado cercano a los $80.000.